y vamos a estar haciendo un tutorial de video en inglés del segundo semestre y les vamos a dar igual algunos ejemplos. Igual está involucrada mi compañera Diana Virginia Herrera Tech. El verbo to be en pasado, el verbo to be en pasado simple es más importante utilizarlo porque es lo que mayormente se utiliza en cada una de las oraciones, como digamos el 100% que se utiliza cuando vas a formar una oración. Se forma combinando las formas, o sea, puedes utilizar el am, el is, el was y la forma de are o were. Por lo demás, para formar la negativa y la interrogativa, la forma es la misma, no vas a cambiar, que es en el presente simple y en el pasado. Es, digamos, un ejemplo, son las mismas formas que tú vas a estar utilizando en las interrogativas. Cuando vas a formar un verbo, vas a poner siempre el ser o estar. Es como de que tú pongas yo estaba jugando, siempre debes utilizar el estar, nunca vas a cambiar el verbo. A continuación veremos las formas afirmativas, negativas del verbo to be en pasado. El verbo to be en pasado imperativa es como de que le agregues el is, was, que significa yo era o estaba. En el otro igual se le puede agregar you were, es nosotros o nosotros éramos o nosotros estábamos. En interrogativas, para hacer pregunta es necesario utilizar el was y que era yo o estaba yo. El otro igual para hacer otra pregunta, el where you, eras tú o estabas tú. Bueno, pues algunos ejemplos de este tema que estaríamos hablando sería el de he was my friend when he was 12 years old, que significa él era mi amigo cuando yo tenía 12 años. Como pueden escuchar, en esta oración se utiliza el was y el I was. Y el siguiente es uno negativo, es was at school and was, y ese que significa yo no estaba en el colegio a los 11:30. Bueno, pues como lo acabo de leer, pues de este se utiliza el was y el I was. Y para terminar, decir que las formas negativas contrarias son was not, que es were not. Yo les daré alguna explicación de las contracciones del verbo to be. El verbo to be es frecuentemente presentado como contracciones en el tiempo presente cuando ocurre o después de los nombres. O la contracción del verbo to be para la tercera persona se puede confundir con positivo, es decir, cuando tú vas a escribir un verbo o algo así, lo puedes confundir con una tercera persona, cambiando la oración o escribiendo. Por ejemplo, la oración que se debe utilizar exactamente en la tercera persona correspondiendo a este verbo es el de el bote se está humediendo, que se podría utilizar para la tercera persona. La oración se le agrega siempre el este, es parte de la frase verbal. A continuación les vamos a mostrar una tabla de las contracciones del verbo to be, las contracciones y correspondencias. Estas son las contracciones del verbo to be y las correspondencias del verbo to be. Las contracciones negativas se forman añadiendo el nt al presente y al pasado del verbo to be, como se ilustra aquí. Contracciones, dice, para agregar el verbo to be
acá en el I solo le agregas la N y acá se le agrega instro y como siempre al final se le agrega la T para hacer una correspondencia. Al final igual, siempre cuando escribir una oración, simplemente al principio de escribir la oración aquí se le agrega el T y acá igual lo mismo, pero solo que la diferencia de aquí agregar el T siempre se le pone como una comilla y en las otras no, simplemente se escriben así. Pues el otro tema que estaríamos presentando es el uso del verbo to be en presente simple. Como saben, el verbo to be significa ser o estar en español y se utiliza el 40% en las oraciones que nosotros podemos formar. Y igual les presentaremos en este artículo cómo se conjuga el verbo to be en presente simple. ¿Ya? Bueno, lo primero que debemos aprender sobre esto son los pronombres personales, que es I, que es yo, you, tú, we, es nosotros, they, ellos, he, she y it. Las formas que podemos representar este verbo sería I am, you are, he is, she is, it is, we are, there are. Y algunos ejemplos sería de estos es I am tall, yo soy alto. You are small, tú eres pequeño. He is Chinese, él es chino. She is a student, ella es estudiante. It is a beautiful day, es un día muy bonito. We are bored, nosotros estamos aburridos. They are in the living room, ellos están en el salón. Bueno, estos son algunos de los verbos que podemos utilizar en presente. Para construir una oración sencilla en este verbo, por ejemplo, decir que eres un estudiante, sí, simplemente hay que usar el verbo to be, que es in as student. Este tipo de oración puedes elegir cualquier persona y usar la forma del verbo correcta. Como puedes ver en este verbo significa que hay dos formas alternativas contrarias que se escriben en una oración. El verbo to be sí es necesario utilizar una profesión construida. Es como de que le agregues el I am y le agregas las demás oraciones que deben ir al contrario para escribir una oración. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente colocas el verbo to be al principio de la oración. Como les había dicho, para hacer una pregunta al principio de la oración solo le agregamos el I, que significa yo soy un estudiante. Al principio igual de otra oración solo le agregamos esto, que somos estudiantes. Cada una, para hacer una oración simplemente se le agrega esto al principio de la oración. Puedes responder así simplemente con el yes, que significa no. Para escribir esta oración simplemente con una opción solo para preguntar algo, como que digamos, si hiciste la tarea, como les había dicho, para hacer una pregunta simplemente para agregarlo al principio de la oración, como que te pregunten simplemente, hiciste la tarea o arreglaste tu cuarto, simplemente tú vas a contestar si sí o no, simplemente con eso contestas. A continuación aquí tenemos algunos ejemplos para utilizar el verbo to be. Bueno, para conjugar este verbo es necesario, un ejemplo de esto sería cuando tú te presentas a una persona, es he, I am Marco, he, I am Juan. Les mostraremos una tabla donde aparece el verbo singular y el plural, donde a la primera persona simplemente se le agrega esta oración para que diga yo soy, y de la plural se le agrega y el verbo que está acá para decir nosotros somos.